Bueno, yo me recibí de maestro en el año 93. Tuve distintos recorridos. Una decisión muy fuerte que tomé en determinado momento de la vida, apenas recibido, tuvo que ver mucho más con la educación no formal y me sumé a un grupo de hermosos compañeros en una organización que se llama Pelota de Trapo. Y la idea de sumarme no era hacer ni apoyo escolar, ni ayudar a los chicos del hogar con la tarea, sino que era un proyecto político por el cual, con chicos, donde los chicos no son simplemente los beneficiarios de los proyectos, sino que son nuestros compañeros. Compañeritos, si querés cariñosamente, porque son más chicos, ¿no? Y eso dio a luz una experiencia de escuela rural en la zona de Florencio Varela, que ya era para los pibes adolescentes que no habían terminado la primaria, y para gente de la zona también, laburantes rurales, que tampoco la habían terminado, que en ese momento rendíamos como libre en una escuela de Avellaneda. Y bueno, después con el tiempo decidí volver a la tarea de educación formal y me sumo al PAEBIT, que es un programa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 1114, es el que me tocó a mí. PAEBIT está tiene 70 centros a lo largo de toda la capital, la mayoría en los barrios más vulnerables. Y en particular en la 1114 me senté el primer día junto con mi pareja pedagógica frente a Delia y Felisa. Delia con sus 71 años en ese momento, y Felisa con 30 y pico, casi 40, y había que enseñar a leer y escribir, y yo dije, yo no le puedo faltar el respeto enseñándoles como me enseñaron a mí. Mi idea didáctica, para hacerlo gráfico, tiene que ver... La didáctica para mí es una mirada del otro. Y en mi caso, ¿por qué elijo posicionarme desde un lado? Que es este perfil, este enfoque constructivista psicogenético. Para mí tenía que ver con una búsqueda entre unificar lo ideológico y lo didáctico. Es decir, yo creo que si vos tenés una mirada del otro, que esto es lo ideológico, la ideología es una mirada del otro. Si yo tengo una mirada del otro, que es un frasco vacío, y en la cual yo tengo el conocimiento, que te lo doy y a cuentagotas, hoy te doy la A, mañana te doy la E, pasado tengo licencia, el jueves te doy la E, ¿no? Pero yo soy el que tengo el conocimiento y vos sos un frasco vacío. Si vos tenés esa mirada del otro, no tengo problema de que vos enseñes a leer y escribir, como me enseñaron a mí cuando era chico, letra por letra. Si tu mirada del otro es, por ejemplo, que el otro es una cosa en bruto y que vos tenés que no sabe nada y que tenés que domesticarla, bueno, ese adiestramiento no está mal. Si tu mirada del otro es eso, no está mal que vos, para mí, no acuerdo, pero digo, es coherente con tu mirada del otro, enseñarla a leer haciendo aprestamientos, renglones enteros de letral, páginas enteras con tu nombre y demás. Ahora, si tenés una mirada del otro, que el otro trae conocimientos, que el otro se manejó por la vida 30 años sin preguntarte cómo, y leyendo y escribiendo a su manera, que tiene una idea de lo que son las escrituras, las letras y de lo que representan. Si tienen una vida previa y demás, si yo ideológicamente pienso que esa persona tiene otro, yo no puedo hacer ninguna de las otras dos didácticas. Entonces, el perfil psicogenético, constructivista psicogenético, justamente lo que hace es pararse sobre los momentos en que el otro está situado. Y trabajás parándote desde ese momento, no solo respetando el momento, tomando ese momento como una ventaja pedagógica. Ok, sos silábico, no es que te falta un montón, es que sabés un montón. Y como sabés un montón, mis intervenciones se paran sobre lo que vos sabés. Tiene mucho que ver con un reconocimiento del otro. Por eso para mí es un enfoque que sintetizó esta idea del otro como persona que tiene conocimientos, persona que puede construir, persona que puede recrear, persona que puede cambiar el mundo, si querés. Digo, que puede soñar, no que una persona carente y que yo tengo los conocimientos y se los doy. Entonces, para mí la búsqueda fue esa, una búsqueda de unir lo ideológico con lo didáctico, en mi caso, la manera de leer y escribir. Me parece que el enfoque constructivista psicogenético, aparte si vos me pedís que lo defina en una o en dos palabras, tiene que ver con reflexión y con sistematización de los conocimientos.
O sea, todo el mundo dice, bueno, se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo. Y uno dice, se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo y reflexionando constantemente sobre lo que yo mismo voy produciendo. Si yo de alguna manera estoy, pensemos en chicos, educando niños que reflexionen todo el tiempo, y la verdad que estoy seguro que estoy construyendo otro sujeto, ¿no? Marcela Kurlat, cuando explica lo que es alfabetización de jóvenes y adultos, ella en su investigación la define como una trenza de 3 hebras, digamos, ¿no? Que vos no podés dejar de tener en cuenta ninguna de las 3 a la hora de encontrarte con un joven o con un adulto que tiene una experiencia de vida terrible y que lo que menos es una hoja en blanco. Tampoco es un niño, ¿no? Pero ella habla de 3 hebras. Una tiene que ver lo que ella llama las marcas educativas. Las marcas educativas son cómo piensa la experiencia de escuela que tuvo y cómo piensa que se le debe enseñar a leer y escribir. Él sobre sí. Claro. La segunda trenza son las marcas de exclusión. Todos los jóvenes y adultos que van a las escuelas, con la modalidad que sea, vienen de un producto de exclusión. Por eso estamos donde estamos, digamos, o sea, está en la escuela. Y los terceros sí son los niveles de conceptualización, que son los que habló Emilia Ferreiro, que son los mismos que con chicos. ¿Qué quiere decir? Cuando un chico es silábico, bueno, el adulto pasa por los mismos niveles de conceptualización. Ahora, si vos no tenés en cuenta estas 3 hebras y demás, ahí es donde te parás y empezás a infantilizar al adulto, a enseñarle, pero que también paradójicamente es lo que te reclama él en la primera hebra, digamos, ¿no? Cuando viene y te dice, profe, practiqué un montón, te traje 3 hojas hechas con mi nombre y vos te emocionás por un lado y te querés matar por el otro. Pero porque para él eso, ¿no? Es aprender a leer y escribir. Entonces, al tener en cuenta estas 3 hebras, tiene mucho que ver con la educación popular. ¿Por qué? Porque vos no te estás parando, hola, buenos días, primer día de clase, y empezás a dar clase como si nada hubiera ocurrido. Vos mucho tenía que ver con tratar de ver los recorridos de la persona, la vida de las personas, las cosas que lo significan, las cosas que para él tiene un significado aprender y no aprender, para después poder aprender otras, no para quedarnos ahí, porque a veces se piensa que educación popular es responder solamente al deseo inmediato o a la necesidad inmediata. Exacto. Me parece que estas 3, si tenemos en cuenta estas 3 hebras, tiene mucho que ver con educación popular, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver con educación popular? Porque decíamos esto, que nos paramos a leer, a enseñar a leer y escribir, respetando la realidad y el momento de cada uno. A mí me parece que no podés hacer educación popular desde las escuelas sin pararte desde un enfoque constructivista. Es decir, hacer educación popular enseñando a leer y escribir, o si querés ir a otras áreas, matemáticas y demás, de una cuestión más conductista, a mí me cuesta mucho emparentarlo con educación popular. Okay. Ahora, así como el constructivismo es casi condición necesaria para hacer educación popular, te diría que tampoco es suficiente. Ajá. Con la educación popular solo no alfabetizás. Y acá es donde viene la didáctica. O sea, es lo que pasa con las campañas de alfabetización en los barrios, con voluntarios y demás, que yo me saco el sombrero y gente que labura un montonazo. Sí, está bien, pero digo, hay investigaciones, hay maneras, hay metodologías. Yo podría hablar primero de una condición natural para poder trabajar con cualquiera, pero bueno, jóvenes y adultos es lo que yo hago. Para alfabetizar y para cualquiera de los ciclos, que tiene que ver con una condición necesaria que es el abrazo. O sea, sin ternura y sin abrazo es muy difícil que surjan emergentes, que podamos tomar cuestiones de la vida, necesidades de la vida real para poder transformarlas en contenidos y después descontextualizándolas producir conocimientos desde ahí. Pero si no hay abrazo y si no hay ternura es muy difícil esto, ¿no? O si querés vamos a alfabetización, que es lo que a mí me apasiona. Para que un adulto para que vos ver los niveles de conceptualización, ¿qué necesitas? Que escriba.
Para que un adulto se anime a escribir eso que sostiene y está convencido que no sabe, vos tiene que tener un abrazo muy grande. Para ver que eso que escribió, que por ahí son 3 letras, eso tiene valor. Para entender eso, nada, si no tiene un abrazo muy grande, eso no pasa, digamos. No se va a producir. No vas a poder saber nunca en qué nivel de conceptualización está ese adulto. Porque no va a escribir por sí mismo nunca. Y menos cuando lo escribes, va a sentir que eso tiene valor. Entonces, para mí la ternura es como la vena por la cual transita la pedagogía. El abrazo es la arteria por la cual transita la pedagogía. Entonces, esa es una condición casi fundante para poder decir encaro la clase, encaro el grupo, encaro las planificaciones, ¿no? Generar esto fuertemente. Después, bueno, de la educación popular nos paramos mucho de los conocimientos y nos paramos muchísimo de que circule la palabra y que circule la voz, digamos, ¿no? Eso no quiere decir para nada ir sin planificar, ¿no? Porque muchos te dicen, bueno, hasta que no conozca el curso en marzo yo no puedo planificar. No estoy tan de acuerdo. No. ¿Sí? Es decir, hay cuestiones que yo sé que voy a querer meter en cualquiera de los proyectos, que proponga o que emerjan. ¿Qué tenés? No, son, a ver, muchos momentos de mate, de abrazo y de escucha, pero no de escucha de contame tu vida, de discusiones sobre la realidad, digamos, o sea, sobre la actualidad del barrio, de la vida, de la villa, de lo que pasa, de lo que vimos en la tele. Y después, bueno, es proponer, yo planifico por proyectos, siempre. Esos proyectos pueden incluir las distintas áreas, es lo mejor, no siempre eso pasa, hay proyectos como muy específicos, y ahí estás vos a estar atento a incluir los emergentes que van saliendo, o sea, el conocimiento del mundo, la historia, la geografía, pero vos siempre tenés 4 o 5 contenidos que vos sabés que querés que de alguna manera en el emergente que surja yo los voy a meter. Si es alfabetización, yo te lo voy a decir concretamente, en el proyecto que yo planifique vaya a atravesar sí o sí las 4 situaciones didácticas posibles de las que habla Kaufman, de las que habla Lerner, de las que habla el diseño curricular de niños. Digo, ¿qué significa eso? Que en algún momento de esto que estemos discutiendo, que puede ser la historia de la villa, escribir la autobiografía, o si surgió el ornitorrinco, en lo que sea, vamos a pasar por escritura por sí mismo, escritura delegada, que es el dictado del maestro, lectura por sí mismo y lectura delegada. Porque son 4 situaciones que pasan en la vida todo el tiempo y en la cual cuando alfabetizamos generalmente sostenemos 2. Cuando alfabetizamos es el que se tiene que alfabetizar tiene que escribir y tiene que leer. Escritura por sí mismo y lectura por sí mismo. Y cuando, por ejemplo, estamos leyendo un texto difícil y entonces volvemos al texto y discutimos con el texto, no estoy enseñando a leer y escribir porque no enseño la A, la E, la I. Entonces, ¿por qué lo traigo esto a cuento de la planificación? Bueno, yo esto lo tengo como son cosas que yo voy a poner en juego. Y los que trabajamos con adultos tenemos un problema, por lo menos en la alfabetización. No hay nada. Por lo menos los que trabajan con chicos tienen secuencias de programas como Maestro más Maestra, Aceleración, Nivelación, que son secuencias muy bien armadas, que son secuencias que tienen lógica, progresión, ¿no? Diversidad de situaciones. Lo que trabajamos con adultos no tenemos nada. Una opción es tomar estas secuencias que ya existen y no infantilizar al adulto. Entonces, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de cancionero, ¿por qué no? Ahora, lo resignificamos el proyecto de cancionero diciendo, vamos a hacer un cancionero de cunas porque muchas de las estudiantes tienen hijos, tienen nietos o trabajan criando hijos ajenos. Por lo cual un cancionero de nanas venía como anillo al dedo. Es la secuencia de cancionero, la que hacen en cualquier primer y segundo grado, y que la plantea el diseño. Pero resignificada para adultos. Y otras veces es con los criterios de algunas secuencias preexistentes, con los criterios, con la lógica, armar secuencias nuevas.
Pero es un desafío muy grande alfabetizar adultos porque no hay nada. Si bien somos un colectivo y todos tenemos conocimientos y tiene tanto lugar el alumno como el maestro, también tenemos lugares, ¿no? O sea, yo tengo una responsabilidad en ese grupo, como mi pareja pedagógica y como cada uno de los estudiantes tienen una responsabilidad dentro del colectivo. La mía es saber mucho de didáctica, o por lo menos tratar de buscar la vuelta cada vez más. Y si no fue por acá, buscar por dónde. Nada, en síntesis, para mí, para alfabetizar hace falta mucho vínculo, mucha ternura entendida no como solamente como caricia, como cariño, sino ternura como hecho de justicia. No solo de ponerme en el lugar del otro, sino que junto con el otro, desde el momento que está, ir para adelante. Que hace falta cuestionarte como profesional mucho la didáctica, porque esa gente, todos merecen que vos seas el mejor profesional, pero esta gente el doble. Y es un hecho de justicia, y es un hecho de ternura. Hace falta pasar por las 4 situaciones didácticas. Una vez en una charla de Liliana Bodoc, yo le pregunté, le dije que los que trabajamos en educación popular tendemos a leer libros y cuentos y demás que tengan que ver, por ejemplo, si leemos Esteban Valentino, leemos Perros de Nadie, que pasa en una villa, que pasa en un barrio y demás. Y Liliana Bodoc me contestó que eso no estaba bueno. Porque la literatura tenía que ser espejo muchas veces para reflexionar sobre la vida, pero que yo le estaba quitando el derecho a que la literatura sea ventana. Que la literatura tenía que ser espejo, pero tenía que ser ventana. Ventana para conocer otros mundos, que si no, le estás quitando el derecho de conocer esos mundos. Entonces, con esta misma concepción, vayamos a la alfabetización y a las 4 situaciones didácticas, ¿no? Tiene que ver con agarrar las emergentes y demás, sí, pero también tiene que ver con que esos emergentes salir a comernos el universo entero. Y tiene que ver con fundamentalmente, por ejemplo, con alfabetizar leyendo las poesías de Vallejo, soñando libertades con Galeano y navegando las venas abiertas de América Latina, conociendo al Simón niño que le preguntaba al Simón maestro cuestiones sobre el mundo, alfabetizarnos también con Doña Delia, que sabe tanto de esas plantas y que hay que escribir ese recetario de plantas medicinales porque es un aporte a la humanidad y está en condiciones, aún no estando alfabetizadas, de hacer ese aporte a sus compañeros o a su barrio. Y alfabetizamos entonces en el mismo nivel esos textos de Galeano, esa ternura de Vallejos, esas discusiones del Simón niño que le preguntaba al Simón maestro, y en el mismo nivel y con el mismo valor de conocimientos está el recetario de plantas medicinales de Felisa, está los recuerdos que quiere poner Delia en su libro de biografía, porque ¿qué pasa? Esas canciones de cuna con las que la cunaba su abuela se están perdiendo. Y aparte con sus 70 y pico de años su memoria ya no le alcanza y quiere escribirlas. Y va a ser el cancionero de nanas más bellos, por lo menos que yo me imagino que se va a escribir alguna vez en la historia de la humanidad. Y alfabetizar con la certeza esta de que es posible, como decía Alberto Morlachetti, que es posible soñar otro tiempo. Y que estamos en el tiempo exacto para diseñar el cielo y la tierra que queremos. Y con la certeza de que con ternura venceremos.